Bien, vamos con otra clase y en este caso ya nos toca empezar a ver un poco de programación. Vamos a empezar a ver Dart y Flutter. Lo importante, lo primero que debemos tener en cuenta es que hay que diferenciar entre lo que es Dart y lo que es Flutter. En primer lugar, Flutter es la tecnología con la que vamos a trabajar, o en otras palabras, el framework. Mientras que Dart es el lenguaje con el cual Flutter está hecho y por lo tanto con el cual vamos a tener que trabajar. Es decir, Flutter es la tecnología, Dart es el lenguaje de programación que vamos a usar. Dart no es más que un lenguaje de programación más que fue inventado por Google y es un lenguaje bastante moderno y que se parece a muchos otros como Kotlin o Swift. Por otro lado, Flutter es lo que nos va a permitir crear las aplicaciones móviles, es decir, ese framework, esa herramienta que nos va a permitir exportar nuestro código a una aplicación de Android y de iOS. Aunque también hay otras posibilidades como exportar aplicaciones para macOS, para Windows, etc., incluso para la web. Para empezar a programar tendríamos que instalar todo el entorno que necesitamos y creerme que son muchas herramientas las que se tienen que instalar y vamos a dedicar una clase entera a ello. Sin embargo, para lo que queremos hacer ahora, que es un primer vistazo por Dart y su sintaxis, vamos a utilizar otra herramienta web, que es básicamente nada más y nada menos que una web, que nos permite empezar a jugar con el lenguaje Dart, compilarlo y probar qué output tenemos, o sea, comprobar que lo que estamos haciendo funciona bien. Una cosa que no vamos a hacer es ver todos los conceptos de programación a fondo, así que como en esta academia hay otros cursos que hacen más hincapié en entender los conceptos, lo cual es importante, sobre todo si no tienes un nivel bueno de programación, que entiendas los conceptos, recomiendo entonces que vayáis a ver estos otros cursos antes y luego volváis aquí para simplemente ver cómo se hace con Dart, que es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a coger los conceptos básicos, variables, clases, loops, todo esto, y lo vamos a ver cómo se hace en Dart, pero no vamos a hacer hincapié en el concepto, con lo cual, si no tenéis un nivel bueno de programación, ir primero a un curso básico de programación y luego volver aquí. Así que lo que vamos a hacer es ir a esta web llamada dartpad.dev y vamos a ver lo que tenemos aquí. Seguramente no se os inicie con esto, porque yo ya estaba antes jugando con ello, así que lo que tendríais que hacer es... Si lo tenéis aquí, New Pad, OK, y nos vamos a Dart únicamente. Aunque por defecto, si es la primera vez que entráis a la web, os tendría que salir esto. Si tenéis esto, no hace falta que hagáis nada más. Vamos a ver rápidamente qué es esto. Básicamente tenemos dos ventanas, o dos partes de la herramienta. Una es donde nosotros escribimos el código y lo podemos ejecutar con este botón de Run. Y en el otro lado lo que tenemos es la consola, es decir, el resultado de lo que estamos haciendo. Rápidamente, esto es básicamente una función que itera 5 veces sobre esta instrucción, que básicamente imprime por consola hello y un número, que es el número del loop en el cual estamos. En este caso va 5 veces por aquí y imprime 5 veces hello con el índice del loop. Por esto imprime 1, 2, 3, 4, 5. Si nosotros cambiáramos esto y pusiéramos 10 y le damos a Run, nos van a salir 10 hellos. Vale, de momento vamos a eliminar esto y nos vamos a quedar únicamente con este void main. Vamos a darle unos cuantos enters y aquí vamos a empezar a ver la sintaxis de Dart. Bien, lo primero que debemos saber son las variables. Es lo más básico en el mundo de la programación y vamos a ver cómo definimos una variable. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar definimos el tipo. Vamos a empezar por los más simples, que son los booleanos, es decir, verdadero o falso. Lo primero que se hace es especificar el tipo, luego el nombre de la variable, que vamos a decir es mayor de edad, por ejemplo, y luego le asignamos un valor en el caso de que fuera necesario. Vamos a ponerle que es verdadero. Si nosotros imprimiéramos esto, es mayor de edad, y le damos a Run, nos dice que es verdadero. Vale, ¿qué más tipos de variables tenemos? Bueno, tenemos los números, como pueden ser los números enteros, que podríamos decir edad es igual a 18. Luego tenemos los decimales, que podría ser precio, que puede ser 10,2. Luego tenemos los strings, que son las cadenas, que podríamos decir nombre es igual a Diego. Y finalmente tenemos pues las listas, que no son variables de tipo primitivo, pero bueno, son importantes, que las definimos como lista
y el contenido de la lista, es decir, el tipo de variables que va a tener esta lista. Vamos a decir que es una lista de cadenas de texto. Vamos a llamarle, no sé, asignaturas, por ejemplo. Y entre corchetes, punto y coma, definimos cualquier tipo de variables que queramos tener aquí dentro. Vamos a decir castellano, inglés, y así lo definiríamos las listas. Estos son las variables. Vale, vamos a ver ahora las clases, que también es el otro gran concepto de la programación, sobre todo de la programación orientada a objetos. ¿Cómo definimos una clase? Bueno, pues lo primero es class, el nombre de la clase. Vamos a hacer ver que estamos definiendo una persona. Y luego definimos las propiedades de la clase. Las propiedades, una vez más, son simples variables. Así que podemos definir el nombre, podemos definir la edad, podemos definir si es mayor de edad. Luego tenemos los constructores, es decir, ¿cómo construimos esta clase? Bueno, pues el nombre de la clase, entre paréntesis y punto y coma. Aunque bueno, si queremos poner parámetros, vamos a decir que construimos la persona con el nombre y con la edad. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y asignamos los valores de las variables a las propiedades de la clase. Si los nombres de los parámetros coinciden con el nombre de la variable, es importante distinguir que estamos asignándoselo a la propiedad de la clase el valor de este parámetro. Así que utilizamos el this, es decir, la variable de esta clase, no la del parámetro. Lo mismo con la edad, punto y coma. Luego, ¿qué más tenemos importantes de las clases? Bueno, los métodos públicos y métodos privados. Imaginemos que tenemos un método público que nos dice, nos devuelve un booleano y nos dice si es mayor de edad. En este caso, seguramente vayamos a tener un conflicto con esta propiedad de aquí. Así que lo que vamos a hacer es ver las propiedades privadas, cómo se definen, y es simplemente añadiendo una barra baja delante, ¿vale? Con lo cual ya estamos distinguiendo entre este nombre y este nombre. Esto quiere decir que esta propiedad no será accesible desde fuera de la clase, es decir, con persona.es mayor de edad no podremos acceder, sí a persona.nombre. Con lo cual vamos a definir un método público que nos va a decir precisamente esta información. Es más, vamos a eliminar esta variable que puede ser confusa y vamos a tener solo un método que nos diga si esta persona es mayor de edad. Y aquí devolveríamos pues verdadero o falso. Obviamente aquí tendríamos que hacer un condicional para ver la edad, pero aprovecharemos para verlo con los condicionales. ¿Cómo definimos un método privado? Pues imaginemos que tenemos un método que devuelve un string, que es un método privado, no se me ocurre ahora nada mejor. Y aquí pues haríamos nuestras cosas. En este caso tenemos que devolver una cadena, así que lo hacemos así. Una vez más, la diferencia entre este y este es que este se puede acceder desde fuera de la clase cuando creemos nuestra persona y este no. Es la diferencia entre público y privado. Vamos a ver ahora cómo instanciamos, cómo podemos crear un objeto de esta clase persona. Bueno, pues al igual que hacemos con las variables, lo primero que hacemos es definir el tipo, ponemos un nombre y le asignamos un valor que es a través del constructor. Pues por ejemplo, persona Diego, edad 27, punto y coma. Ahora sí que podemos acceder a persona es mayor de edad y hacer algo con esto. Aquí me he colado, persona es mayor de edad. Es decir, que si yo hago esto aquí y lo pongo aquí, tendría que imprimirme lo mismo, es decir, un true que estamos devolviendo aquí. Así que vamos a probarlo, que todo funcione. Y efectivamente me devuelve true. Vale, ¿qué más tenemos? La herencia. La herencia es cuando queremos construir clases que están basadas en otras clases. Digamos que, por ejemplo, vamos a crear una clase que está basada en la persona. Por ejemplo, podríamos poner alumno. La clase alumno queremos que extienda de alguna manera de persona. Así que utilizamos la palabra clave extends persona. Ahora, ¿qué es lo que cambia aquí? Bueno, podemos definir unas propiedades que son únicamente del alumno y no de la persona. Vamos a poner que tenemos un curso. Y luego definimos el constructor, que en este caso tenemos que utilizar también las variables que necesitamos para construir la persona. Así que vamos a poner que necesitamos un curso, necesitamos un nombre y necesitamos una edad. Y ahora tenemos que hacer para construir la persona, que es lo que tenemos que hacer primero, tenemos que llamar a super para llamar a este constructor de aquí, para invocarlo.
con los valores que tenemos en el constructor, es decir, nombre y edad. Con esto ya construimos la persona y finalmente tenemos que asignar pues las variables que son únicamente, que pertenecen únicamente al alumno. Dis.curso igual a curso, fácil. Aquí podríamos definir más métodos igualmente. Y ahora lo que podemos hacer es pues crear un alumno de la misma manera que lo haríamos con una persona. Alumno es igual a alumno, en este caso necesitamos un curso, vamos a decir curso apps. Y al igual también necesitamos el nombre y la edad. De la misma manera, ahora con alumno podemos acceder a todos los métodos de la persona porque estamos heredando de ella. Vale, visto este concepto, vamos a los condicionales. Los condicionales, vamos a borrar el alumno que ya no lo necesitamos y las variables de aquí arriba que tampoco las necesitamos y vamos a trabajar con la clase persona. Bien, condicionales. En cuanto a los condicionales, tenemos, como en casi todos los lenguajes, el if-else y el switch. Vamos a empezar por el if-else, que es el más sencillo de todos. Digamos que en este método queremos devolver si la persona es mayor de edad o no. Así que hacemos if la condición, que es que la edad sea mayor o igual que 18. Entonces devuelve verdadero. Si no, else devuelve falso. Return false. Y esto nos lo podemos sacar. Vale, ahora que tenemos esto, vamos a volver aquí a... Vamos a eliminar esta línea, que ya no está el alumno. Y ahora, si le damos a run, tendría que imprimir true otra vez. Pero si yo le cambio la edad a esta persona y le pongo 16 y le doy a run, me va a devolver falso. ¿Vale? Así que vemos que funciona. El switch, aquí no tendría mucho sentido en esta condición de es mayor de edad, porque es claramente un if-else, pero bueno, vamos a ver cómo se haría. En este caso vamos a hacer un switch muy tonto, que únicamente tenga en cuenta una cosa, para ver cómo funciona. Aquí lo que haríamos es switch y la variable que queremos evaluar, que en nuestro caso sería edad. Abrimos y cerramos paréntesis y decimos, bueno, en el caso de que sea 16, que es lo que estamos utilizando aquí, break. Y aquí ejecutamos nuestro código. Vamos a decir que sea pues return true. Oh, perdón, falso. Como aquí estamos, no tiene mucho sentido porque aquí estamos ya devolviendo y la función acabará, así que este break no tiene sentido. Pero bueno, en el caso de que no estuviéramos devolviendo algo, sino que estuviéramos asignando o haciendo otra cosa, el break es importante. De todos modos vamos a seguir. En el caso de que sea 18, por decir algo, vamos a devolver que sí. Y por defecto, para todas las otras variables, es decir, si no es ni 16 ni 18, pues vamos a devolver true. Aunque bueno, esto no tiene mucho sentido, pero se entiende. Vale, si nosotros ahora hacemos run, como tenemos 16, va a devolver falso. Bien, vamos a cambiarle la edad a 18. Entrará en este de aquí, devolverá true, correcto. Y si le ponemos otra edad, que sea, no sé, un número, una barbaridad, vendrá aquí y devolverá que true otra vez. Se refresca, perfecto. Por último, de temas básicos, de conceptos que vamos a utilizar siempre, vamos a ver qué más queda, son los loops, los bucles. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Vamos a crear aquí una variable interna, ¿vale? Que sea una lista de asignaturas. Y las vamos a definir directamente aquí. No las vamos a poner en el constructor, simplemente para hacerlo más fácil, ¿vale? Vamos a decir que tenemos matemáticas. Vamos a decir que tenemos inglés. Vamos a poner el acento. Historia también, venga. Punto y coma. Vale, aquí vamos a hacer que este método ahora sea público. Y vamos a que sea imprimir asignaturas. Vale, lo que queremos hacer aquí es que vaya porque nos imprima todas las asignaturas que tiene este alumno. Como las tenemos dentro de una lista, nos viene perfecto porque vamos a utilizar un loop. El loop que más vamos a utilizar va a ser el for, y es el que vamos a ver. Luego tenemos el while, el do while, que son muy sencillos, así que no los vamos a ver. En el caso de que surjan durante el curso, que eso que haremos con todos los otros conceptos, ya los veremos y los explicaremos. Pero el importante, en mi opinión, es este, que es el for, que decimos que dada una variable i que empieza con un índice 0,
mientras el valor de esta variable sea menor que la longitud del array, de la cantidad de asignaturas que tenemos, vete aumentando el índice de esta variable. Este es el bucle que teníamos al inicio de todo, cuando abrimos esta web. Es básicamente un bucle que va a empezar con un índice 0 y lo va a ir incrementando hasta que llegue al total de asignaturas. En nuestro caso va a ser 0, va a ser 1 y va a ser 2. Con lo cual aquí lo que queremos hacer es print las asignaturas y obtener el elemento y obtener la asignatura que queremos. Una vez más, vuelvo a repetir, esto empieza con 0, luego con 1 y luego con 2. Es decir, el índice 0 es mates, el índice 1 es inglés y el índice 2 es historia. Si le damos a run, y antes hacemos otra cosa aquí, que es invocar este método, persona.imprimir asignaturas, le damos a run y nos tiene que imprimir todas ellas, mates, inglés e historia. Bueno, con esto ya tenemos una noción básica, muy básica, pero suficiente para empezar, de lo que es la programación de Dart y cómo se hace en la sintaxis. Si venís de un lenguaje como Kotlin, como Java, como Swift, como la gran mayoría de lenguajes modernos de hoy en día, esto tiene que ser muy parecido y muy sencillo. Simplemente, si tienes el concepto, simplemente saber cómo escribirlo en Dart, y es muy fácil. Sin embargo, hay un concepto más que es imprescindible, sobre todo para trabajar con Flutter, que es el de la programación asíncrona. No me voy a meter mucho en ello ahora porque requiere de una clase entera y es lo que vamos a hacer a continuación, pero la programación asíncrona es básica para trabajar con Flutter. Vamos a ver exactamente qué es, cómo se trabaja con ella en Dart y cómo nos va a servir para el proyecto de Flutter que vamos a desarrollar. Así que esto lo vamos a ver en otra clase.